Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio, el cual consiste en aplicar algunos conceptos de derivadas para mejorar algún proceso. Puede considerarse como minimización o maximización dependiendo de la aplicación. Bueno, en este caso tenemos un ejercicio donde una refinería de petróleo, ¿sí?, llamada R, está ubicada en el norte de un río recto, ¿sí?, que fluye de izquierda a derecha y que mide alrededor de 2 kilómetros de ancho. ¿Sí? Sería este ancho de 2 kilómetros. Dice que en esa refinería pues, se va a construir un oleoducto con una tubería desde este punto R hacia el punto T, pero evidentemente nos vamos a desplazar primero de manera horizontal, vamos a construir ese oleoducto de R hacia P y posteriormente vamos a construirlo de P hacia T con el objetivo pues de disminuir algunos costos. Entonces el ejercicio dice que nos iríamos desde la refinería al punto P donde se espera construir la tubería, ¿sí?, desde ese punto también, y desde P hacia T vamos a construir el otro tramo hacia los tanques de almacenamiento. Bueno, en este caso dice que de R hacia T de manera horizontal tenemos una distancia de 5 kilómetros, que es lo que se presenta aquí, y dice que el costo de instalar la tubería por cada kilómetro en tierra desde R hacia T tiene un costo aproximado de 400 millones de pesos y que cuando lo vamos a construir por debajo del agua o a través del río, pues indudablemente que tendrá un costo un poco mayor por kilómetro de alrededor de 600 millones de pesos. Entonces, pues evidentemente vamos a tener un costo alto. La idea de nosotros es minimizar ese costo del oleoducto para determinar en qué punto X es más favorable o se minimiza un poco más la construcción del oleoducto. Bueno, en este caso entonces tendríamos una distancia de 1 de R hacia P y tendríamos también una distancia 2 que iría desde P hacia T. Entonces vamos a cuantificar cuánto nos valdría la construcción de ese oleoducto. Entonces, en este caso, si ustedes ven, la distancia 1 es 5 menos X, pero la distancia 2, pues no la conocemos, pero la podríamos determinar. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido en que la distancia 2, como ustedes ven, la distancia 2 simplemente es la hipotenusa del triangulito denotado por X y 2 kilómetros. Entonces, en este caso, simplemente es la raíz cuadrada de X al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto tendría unidades en kilómetros, ¿no? Lo mismo acá, la distancia tendría unidades de kilómetros y evidentemente el costo del oleoducto correspondería a la siguiente función que depende de la distancia X sobre la cual se ubique el punto P y correspondería primero que todo a el costo por kilómetro de construir la sección D1. Entonces, en este caso, para construirlo sobre el borde del río, pues indudablemente que tendría un costo de 400 millones de pesos y eso es proporcional a los kilómetros que construya, que sería 5 menos X por la distancia que sería la distancia 1, más el costo de construir la distancia 2, que probablemente es mucho mayor y equivale a 600 millones de pesos por cada kilómetro que yo construya. Y esa distancia corresponde simplemente a X cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 4. Con esto, esta función c de x, pues podríamos determinar más o menos los costos en términos de construcción del oleoducto. Si simplificamos un poco más la expresión, esto me daría 400 por 5, que da alrededor de 2000, menos 400x más 600, que multiplicaría este término. El término raíz de x cuadrado más 4 se podría expresar como x al cuadrado más 4 a la 1 medio. ¿Por qué lo hacemos? Porque como vamos a calcular derivadas, la idea de nosotros es tener un exponente que se baje
multiplicar el paréntesis y lo vamos a reducir en una unidad. Entonces en este caso sería 600 por x al cuadrado más 4 a la medio. Entonces esta es nuestra función de costo y la idea de nosotros es poder minimizar, como lo dice en el ejercicio, poder minimizar el costo del oleoducto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para minimizarlo? Pues indudablemente que podríamos nosotros observar esta gráfica en el valor de distancia, en este caso podríamos observar la gráfica en el valor de distancia y con esto nos damos una idea de qué podría pasar. Bueno, entonces en este caso tendríamos nuestra función, menos 400x más 600 por la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado más 2000, que corresponde a la función que hicimos. Aquí de pronto está movido pues el orden, pero corresponde a la misma función. Y como vemos, tenemos un punto en x igual a 1, algo, donde nuestra función es mínima. Nuestra función es mínima alrededor de 2894 punto algo, es donde nuestra función de costos tiende a ser mínima. Miren que hacia la izquierda, de ese punto hacia la derecha, mi función de costo empieza a incrementar, ¿sí? Por cada x que yo me desee desplazarme, pues así mismo entonces costaría un poco más o un poco menos la construcción del oleoducto. Entonces en este caso vamos a determinar por derivadas, teniendo en cuenta que este punto al ser mínimo va a tener una derivada igual a 0, ¿sí? Una inclinación en este punto del vértice donde vamos a tener una pendiente de 0. Entonces, teniendo en cuenta que la derivada es una pendiente, pues esa derivada la vamos a igualar a 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada de la función simplemente es c' de x. Y en este caso ese c' de x consiste en derivar cada uno de los componentes. La derivada de una constante daría 0. La derivada de 400x corresponde a su coeficiente. Y acá la derivada de 600 por x al cuadrado más 4 a la 1 medio, lo que haríamos es bajar su exponente, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por la función original. Y ese exponente lo vamos a reducir en una unidad. Entonces le vamos a poner aquí menos 1, que el menos 1 es como si fueran menos 2 medios, ¿cierto? Entonces 1 medio menos 2 medios simplemente es menos 1 medio. Acá entonces calcularíamos la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir eso? Que primero de la función vamos a derivar la parte exponencial, ¿cierto? Vamos a bajar el exponente, vamos a reducirlo en 1, pero internamente vamos a tener la regla de la cadena que dice que podemos derivar la parte interna del paréntesis. Entonces, la derivada de x al cuadrado más 4 simplemente es 2x. Y vamos a reescribir nuevamente nuestra función de costo, ¿cierto? Donde nos daría lo siguiente, nos daría este 2 con este 2 se cancela, nos daría 600x por x al cuadrado más 4 a la menos 1 medio, y ese 400 lo vamos a dejar como constante aquí en el lado derecho. Entonces esta sería nuestra función o la segunda o la primera derivada de la función de costo a lo largo de x, y la idea, al tener en cuenta que esa función es la derivada de la función costos en términos de x, pues la idea de nosotros es igualarla a 0, ¿sí? Para determinar en qué punto su pendiente es 0. Entonces, la derivada corresponde a la pendiente en cualquier punto x de la función. Vamos a determinar en qué punto la pendiente es 0. Nosotros tenemos pendientes positivas, tenemos pendientes negativas, pero también podríamos tener pendientes iguales a 0. Entonces vamos a mirar en qué punto la pendiente va a valer 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar esa función 600x por x al cuadrado más 4
a la menos 1/2 menos 400 y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que este x cuadrado más 4 lo podríamos reescribir de la siguiente manera, como x al cuadrado más 4 a la menos 1/2, que consiste en el recíproco de 1 sobre x al cuadrado más 4 a la 1/2 positivo, y ese 1/2 se podría reescribir como una raíz, ¿cierto? Vamos a tener este término porque se hace para darle una mayor visibilidad a la ecuación. Entonces se nos daría 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 4, y este 400 que es negativo lo voy a trasladar al lado derecho positivo, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a continuar. Vamos a simplificar, teniendo en cuenta de que el 600 está multiplicando el 400, pues simplemente vamos a simplificar estos dos ceros, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que al simplificar vamos a tener 6x que divide a la raíz de x al cuadrado más 4, y esto es igual a 4. Vamos a trasladar esta raíz al lado derecho a multiplicar. Esto nos daría 6x igual 4 raíz de x al cuadrado más 4. Y lo que vamos a intentar nosotros es despejar la x. ¿Cómo la vamos a despejar? Vamos a usar la siguiente notación matemática, donde vamos a elevar cada componente al cuadrado con el objetivo de eliminar la raíz. Entonces en este caso nos daría 36 por x al cuadrado igual a 4 por 4 quedaría 16, y la raíz se cancelaría con el cuadrado y nos daría x al cuadrado más 4. ¿Sí? La idea de nosotros es intentar despejar el x. Acá hacemos propiedad distributiva, 16 por x cuadrado daría 16x cuadrado más 16 por 4 quedaría 64. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trasladar el 16 al lado izquierdo a restar. 36 menos 16 da 20 x al cuadrado, y esto es igual a 64, donde si nosotros queremos despejar el x cuadrado nos daría 64 sobre 20, y si yo quiero eliminar este cuadrado pues simplemente saco la raíz, o más o menos la raíz de 64 sobre 20, que esto nos daría aproximadamente 8 sobre la raíz de 20. Si esto lo hacemos en la calculadora, esto nos daría más o menos 1.78, el cual corresponde al valor donde la función de costo tiende a ser mínima. En este parámetro es donde, en este parámetro de x, es donde la función de costo tendría a ser mínima, ¿sí? Y como vemos, es una función o una ecuación que abre hacia arriba, una parábola, y el único valor mínimo corresponde a cuando x vale 1,78, donde los costos serían de 2.894 millones de pesos. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta, pues indudablemente que P debe ser ubicado, ¿cierto?, para que el coste sea mínimo a una distancia de 5 menos x a la derecha de la refinería, ¿sí? Entonces, ese valor o esa distancia de 1, que sería 5 menos x, que sería 5 menos 1.78, sería igual aproximadamente a 3.211 kilómetros. Entonces, a 3.211 kilómetros desde el punto R hacia P es donde vamos a ubicar ese punto P para intentar minimizar de cierta manera el costo total del oleoducto.